quién soy. Mi nombre es Javier Rojas. Antes de entrar al tema de ciclo celular como tal, vamos a hablar un poquito acerca de cromosomas. ¿Qué son, qué es una cromosoma? Una cromosoma simplemente es la cromatina condensada. Ya cuando la cromatina se condensa, cuando la cromatina se empaqueta, ahí podemos llamar cromosoma. Ahí está. ¿Por qué te puse ahí en metafase? Porque recuerda que los cromosomas en la metafase de la mitosis alcanzan su máxima condensación. ¿Bien? Listo. Ahora, recuerda que los cromosomas tienen sus partes, ya tienen componentes. Por ejemplo, la parte superior, puede ser superior o inferior, a eso como se le llama telómero, ¿ya? Lleva como nombre telómero. Ahora, esa parte de color verde viene a ser una proteína. Justamente en esa proteína, si tú observas por aquí, están saliendo estas, ¿verdad? ¿Qué son estas? Son el uso acromático, ya uso acromático formada por las tubulinas. Ahora, este de color verde, ¿cómo se llama? Se llama cinetocoro, ¿ya? Así se llama, cinetocoro. Y la parte central de una cromosoma viene a ser el centrómero, ¿ya? Parte central de una cromosoma se llama centrómero. ¿Qué más? Ahora, recuerda que del centrómero hacia arriba, esto de aquí se le llama brazo. Ya, esta de ahí viene a ser el brazo corto o simplemente llamado brazo P. Ahora, del centro hacia abajo viene a ser otro brazo. ¿Cómo se llama este brazo? Se llama brazo largo o brazo Q. Bien, como te comentaba, estas que parecen fibras, cuerdas, ¿qué viene a ser? El uso acromático. Ya el uso acromático de que está formada de microtúbulos. Ahora, este cromosoma que tú estás observando, ¿cuántas cromátides tiene? Tiene dos cromátides. Recuerda que una cromátides es toda esta parte. Ya toda esta parte es una cromátide. Y la otra cromátide vendría a ser toda esta parte. Entonces, si este cromosoma está formada por dos cromátides, ¿cómo se le llama? Se llaman cromosoma con cromátides hermanas, ¿ya? Con cromátides hermanas. Ahora, recuerda que este cromosoma también presenta proteínas, ¿ya? Esa proteína, ¿cuál es? Por ejemplo, tienes aquí a la condensina. ¿Qué hace la condensina en un cromosoma? Ayuda a la condensación de la cromatina. Ya, por ejemplo, yo te había comentado, ¿no? Que un cromosoma es cuando la cromatina se condensa, se empaqueta, se compacta. ¿Quién participa ahí? Una proteína llamada condensina. ¿Cuándo se activa la condensina? En la primera fase de la mitosis. ¿Cómo se llama la primera fase de la mitosis? La profase. ¿Y cuándo termina? En la última fase de la mitosis. ¿Cuál es la última fase de la mitosis? La telofase. ¿Hay otra proteína? Sí. Esa proteína se encarga de unir a estas dos cromátides. Ya, esta de color rojo es una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Se llama coecinas. Ya se le llama coecinas. ¿Qué es lo que hacen las coecinas? Unen a las cromátides hermanas. ¿Ya? ¿Cuándo se activa las coecinas? Se activa en la fase S de la interfase. ¿Y cuándo se desintegra? Se desintegra cuando esa cromosoma se va a separar. ¿Y eso dónde ocurre? Ocurre en la anafase. Recuerda que en la anafase ocurre una disyunción de los cromosomas. Eh,
¿Qué más tenemos? Por cierto, para que una cromosoma se separe, o sea, una disyunción, esto de aquí tiene que desintegrarse. Pero ¿cuándo o quiénes participan para la desintegración? ¿Y quién controla? Por ejemplo, para la desintegración participa la enzima llamada la separasa, ¿ya? Pero a la separasa, durante las etapas de la división celular, se encuentra inactivo porque hay un freno que lo detiene. ¿Cómo se llama ese freno? Securina, ¿ya? La securina. Y la securina se encuentra controlada por el APCC. Si este APCC se inactiva, ese freno se libera activando ¿a quién? A esta enzima llamada la separasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima llamada separasa? Es como, imagínate como una tijera biológica que se va a encargar de cortar esa proteína llamada coesina, ¿ya? Para que pueda separarse los cromosomas. Bien, ahí hemos conocido un poquito acerca de los componentes, partes que tiene una cromosoma. Recuerda que también se debe hablar un poquito acerca del cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Son conjunto de cromosomas o número de cromosomas que tiene una especie. Por ejemplo, un gato, un león, una persona humana, puede ser una verdura, una fruta, una fruta. Recuerda que todos los seres vivos presentan cariotipo. Es cariotipo conjunto de cromosomas que presenta dicha especie. Cuando hablamos de cariotipo, por ejemplo, siempre vas a observar por ahí dos palabras, diploide, haploide. Diploide es cuando los cromosomas se denotan con dos N y haploides N cromosomas. Recuerda, dos N cromosomas, ¿cuántos cromosomas equivale? 46 cromosomas. Y ese es de las células somáticas. Y haploide se denota con la letra N nada más. Y eso equivale a ¿cuántos cromosomas? Solamente a 23 como cromosomas. Entonces, cuando tú veas dos N cromosomas, ¿cuántos cromosomas son? 46. Y siempre que veas N cromosomas, ¿cuántos cromosomas son? Obviamente hablando del ser humano, 23 cromosomas. Ahora, continuamos por aquí, con tipos de cromosomas. Existen tipos y existen clases de cromosomas. ¿Cuántos tipos de cromosomas hay? Existen 4 tipos de cromosomas. Estos tipos es según la ubicación del centrómero, ya según el tamaño de los brazos. Por ejemplo, mira, el centrómero de esta cromosoma sería aquí, el centrómero. El brazo P y el brazo Q, ¿cómo son? Del mismo tamaño. Entonces, a este tipo de cromosoma, ¿cómo se le llama? Cromosoma metacéntrico. Cromosoma metacéntrico es cuando el brazo P y el brazo Q, ¿cómo son? Iguales, del mismo tamaño. Por aquí tenemos otro tipo. Mira por acá, el centrómero se encuentra por aquí. El brazo P es más pequeño que el brazo Q, ¿cierto? Este tipo de cromosoma, ¿cuál es? Es una cromosoma submetacéntrico. Una cromosoma submetacéntrico se caracteriza por tener el brazo Q más grande que el brazo P. Siguiente tipo, mira por aquí, el centrómero se encuentra por aquí, pero mira, fíjate el tamaño del brazo P. El brazo P es demasiado pequeño a comparación de qué? Del brazo Q. ¿Cómo se llama este tipo de cromosoma? Se le llama cromosoma acrocéntrico. Ya, cromosoma acrocéntrico es cuando el brazo Q es mucho, mucho más grande que el brazo P. Luego tenemos por aquí el otro tipo de cromosoma. Si tú observas por aquí, el centrómero se encuentra por acá, pero ¿de qué brazo carece? Mira, observa, ya no hay brazo P. Este tipo de cromosoma se llama
telocéntrico, ya cromosoma telocéntrico. Recuerda que el cromosoma telocéntrico carece de brazo P. ¿Y esta en qué animales se encuentran? En las ratas, por ejemplo, de los roedores, ¿ya? Eso significa que este tipo de cromosoma telocéntrico no lo vas a encontrar en el cariotipo humano. En el cariotipo humano se encuentran los tres primeros tipos: cromosoma metacéntrico, cromosoma submetacéntrico y cromosoma acrocéntrico, ¿ya? Ahora, vamos con las clases de cromosomas. Tenemos por aquí, pregunta antes de hablar de clases. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Coméntame por ahí, escribe. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Ok, ¿qué dicen los demás? 23, ya por ahí dicen 22. ¿Ya qué dicen los demás? Ya, Dafne dice 23. 23, Yurfa. 23. Así es. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? Tiene 23 pares. Y si te preguntan en cantidad, ¿cuánto sería? 23 por 2, ¿no? Cada par son dos cromosomas. Por lo tanto, en total, en cantidad, serían 46 cromosomas. Excelente. Ahora, la diferencia, perdón, de los 23 pares que tú tienes, 22 de ellas forman parte de las ser cromosomas somáticos, ¿ya? 22 pares son cromosomas somáticos o 44 cromosomas. El par que falta para completar los 23 pares vienen a ser los cromosomas sexuales. Ya recuerda, cromosoma sexual es un par. El par 23 son cromosomas sexuales. Y cuando nosotros hablamos de tenemos, recuerda, dos tipos de cromosomas sexuales. Tenemos cromosoma X y cromosoma Y. Ahora, observa, ahí justamente tienes, si una persona presenta dos cromosomas X, ¿esa persona qué es? ¿Un varón o una mujer? Es una, así es una mujer, claro que sí. Pero si una persona presenta un cromosoma X y una cromosoma Y, esa persona vendría a ser un varón. Recuerda, ¿quién tiene dos opciones de otorgar cromosomas a su descendencia? El varón. Recuerda que el varón puede asignar a su descendencia, o sea, a su hijo, una cromosoma X o una cromosoma Y. Las mujeres solamente tienen una sola opción de aportar una cromosoma X. Recuerda, si la madre aporta cromosoma X, ¿quién decide el sexo del bebé? El varón. Porque el varón, por ejemplo, si aporta una cromosoma sexual X, su hija, exacto, va a ser mujer. Y si aporta un cromosoma Y, va a tener un hijo, ¿no? Si aporta X, una hija, si aporta Y, un hijo, un varón. Ahora, muchachos, pregunta seria. ¿Qué será una persona que tiene tres cromosomas X? ¿Qué será? Recuerda, con dos cromosomas X es mujer y con tres cromosomas X, ¿qué es? Claro, es un caso, obviamente no es un síndrome, para resumir, es un síndrome. No es una persona normal, claro que sí. No, ahorita estamos hablando no, el de Down es en células somáticas. Ahorita estamos en cromosomas sexuales, solo en cromosomas sexuales. Ya mira, eh, por ejemplo, el del Down es en cromosoma somático en el par 21. Ya, eso es en somáticos. Ahorita estamos en sexuales, en el par 23. Por ejemplo,
Si una persona presenta triple X, justamente se llama así, ¿no? Síndrome de triple X. O antiguamente se le llamaba supermujer, ¿ya? Porque recuerda que una mujer es con dos cromosomas X. Si se le añade una cromosoma X, ya hablamos de una supermujer. Una mujer pues con una altura de 2 metros, una mujer con físico pues perfecto, se podría llamar, ¿no? Pero esta mujer, claro que presenta también desventajas, ya que una de sus características o rasgos es que no puede tener descendencia. ¿Ya? Ahora, al otro lado, mira, observa, tienes una cromosoma X, pero tienes dos cromosomas Y. Esto es llamado síndrome de Jacobs o antiguamente se le llamaba también síndrome, o en este caso, super varón. Ya, este varón al presentar una cromosoma Y extra va a producir testosterona en grandes cantidades. Y una de sus características de esta persona es que es muy agresivo compulsivo, ¿ya? Porque tiene demasiadas hormonas, demasiada testosterona. Ya también es obviamente un varón, pues, un varón de 2 metros, un varón como tú te estás imaginando, ¿ya? Y hay uno más, mira, aquí tienes doble X con una Y. ¿Esta qué es? Esta anomalía se le llama síndrome de Klinefelter. Ya, esta de acá se caracteriza, bueno, en sí es un varón, ¿ya? Es un varón que presenta rasgos físicos de una dama. Por ejemplo, este varón va a presentar el desarrollo de las glándulas mamarias, este varón va a tener, por ejemplo, el miembro viril muy pequeño, y así. ¿Ya, chicos? Estos tres están relacionados con anomalías en el par 23, o sea, en cromosomas sexuales. Claro que también hay anomalías en cromosomas somáticos, como otros síndromes que ustedes mencionaron hace ratitos. Bien, con eso ya podemos entrar a nuestro tema del día de hoy, ciclo celular. Ciclo celular es un proceso mediante el cual una célula se forma, crece, se desarrolla y se reproduce. Ya recuerda que reproducción es sinónimo de división, ¿ya? Sinónimo de división. Por acá tenemos eh, las fases del ciclo. Recuerda, ¿en cuántas partes se divide el ciclo celular? En dos partes. Ya presenta dos grandes fases. Hay una interfase y una división. La interfase abarca tres etapas, tres fases. Por aquí me observa, tienes a la G1, que vendría a ser GAP1. Tienes por acá a la fase S, también llamada la de síntesis. Tienes por aquí a la G2, o también llamada la GAP2. Ya, ahora, recuerda que no toda célula se reproduce, o sea, no toda célula. Es como si yo preguntara aquí en el aula, en la sala, ¿todos quieren tener hijos en un futuro? Quizás algunos digan sí, algunos digan no. El mismo caso pasa también con algunas células. No todas se van a reproducir. Recuerda, la reproducción es pues, la división celular. Hay otras que no se reproducen. Ellas se encuentran en un lugar, en un sitio. Ellos tienen una fase muy particular, peculiar, solamente para esa familia de células. Ellas donde se van a encontrar en una fase G0. Ya G0 aquí entran las células que no van a pasar por división celular, o sea, no se reproducen. Por ejemplo, aquí tienes a las neuronas, tienes al miocito, ¿ya? Hay otras que entran a la G0, pero tienen chance de volver al ciclo celular. A ese tipo de células se le llaman quiescentes, mientras que ellos entran al G0 permanente, ya se quedan ahí, nunca regresan al ciclo. Pero hay algunas otras células ya que entran al G0, pero solamente están por un tiempo determinado. Luego pueden regresar a realizar la división celular. A esa etapa se le llama etapa quiescente. ¿Ya, chicos?
Ahora, recuerda que la interfase tiene tres fases, ¿no? En la G1, ¿qué ocurre en la G1? En la G1, por ejemplo, va a ocurrir síntesis de proteínas, duplicación de organelas. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa célula? Esa célula va a aumentar de tamaño. Aumenta de tamaño. Luego, después de que esa célula ya haya aumentado de tamaño, haya sintetizado proteínas, ha duplicado sus organelas, ya se pasa a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente fase? S. ¿Qué ocurre en la fase S? En la fase S, esa célula va a replicar el material genético, va a sintetizar ADN. ¿Ya? ¿Eso ocurre dónde? En la fase S. Y justamente también aquí ocurre la coloración o el tinte. Que hay una pregunta en tu libro que te dice eso, ¿no? ¿En qué fase se tiñe, se pinta para poder observar los cromosomas, te dice, ¿no? O para observar cómo ocurre la división celular. ¿Y eso ocurre en dónde? En la fase de síntesis. Ahora, posteriormente, se pasa por acá a la G2. ¿Qué ocurre en la G2? En la G2 la célula está lista con la energía suficiente, también sintetiza tubulinas para la formación del uso acromático en la división celular. Chicos? Ahora, luego de que esa célula esté completamente lista y haya replicado el material genético, ya se entra a la fase M o también llamado división. ¿Qué ocurre aquí? Aquí se va a repartir el contenido genético en partes iguales, ¿ya? En partes iguales. Entonces, entra por acá esa célula, se divide en dos. Obviamente aquí va a ocurrir dos procesos, cariocinesis y citocinesis. Cariocinesis, cariocinesis es división del núcleo y citocinesis viene a ser división del citoplasma. Pero citocinesis se llama ¿para quiénes? Citocinesis es para la célula animal. Y en caso de la célula vegetal, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Ya se le llama citodiéresis. Ya, la citodiéresis es división del citoplasma, pero ¿en quién? En la célula vegetal. ¿Y qué es la cariocinesis? Ya te comenté, es la división del núcleo, ¿ya? Y esto puede ocurrir por dos formas, ¿no? O de dos maneras, por mitosis o por meiosis. Por mitosis vamos a observar las características, un pequeño resumen, porque más adelante vamos a hablar de manera más profundizada. La mitosis ocurre para las células somáticas. Ya las células somáticas o las células corporales, células del cuerpo, son las que realizan la mitosis. ¿Qué más? La mitosis tiene una división de tipo ecuacional. Eso significa que la cantidad de cromosoma va a ser igual a la de la célula madre. O sea, la cantidad del número de cromosomas se mantiene constante. Te dice que es homotípica. Homotípica significa que no existe una variabilidad genética, sino que van a ser muy idénticas a la célula madre. Como producto de la mitosis, ¿qué se obtiene? Se obtienen dos células hijas, dos N cromosomas, o sea, diploides. ¿Qué más? Número de divisiones que hay en la mitosis solamente es uno, ¿ya? Una vez nada más. ¿Y qué ocurre si hay una alteración en la mitosis? Se puede producir cáncer. Pero hay una proteína que puede encargarse de suprimir ello, ya la P53, que ahorita la vamos a hablar. Ahora, en la meiosis, ¿qué células realizan la meiosis? La meiosis lo realizan las células gonídicas, ya, por ejemplo, para la formación de los gametos sexuales. La meiosis puede presentar dos tipos de divisiones. Ya la división reduccional, que te indica que el número de cromosomas se reduce a la mitad. Y la división ecuacional, en caso de la meiosis 2. La meiosis sí es heterotípica. Heterotípica significa que va a existir una variabilidad genética.
gracias a una subfase de la profase 1 de la meiosis 1 llamada paquinema. ¿Qué ocurre en la paquinema? Ocurre el famoso proceso llamado crossing over. Y crossing over es una recombinación genética, una mezcla de genes y hay una recombinación. Y esa recombinación permite la variabilidad genética. Por eso que la meiosis es heterotípica. Y eso obviamente solamente ocurre en meiosis 1. En la meiosis 2 ya no ocurre ello. ¿Cuántas células obtenemos células hijas como producto de la meiosis? 4 células hijas. ¿Ya? Y esas células hijas son de tipo N cromosomas, o sea, son haploides. Luego tenemos cuántos números de divisiones hay en la meiosis, 2. Por eso hay meiosis 1, meiosis 2. Y la alteración que me genera aneuploidías. Ya me genera aneuploidías. Por ejemplo, puedes tener trisomías, monosomías. ¿Ya? Ahora, por acá, recuerda que durante el ciclo celular hay proteínas reguladoras, las proteínas que van a participar en cada etapa o en la transición entre etapas. ¿Ya? Y ahí, ¿cuáles son esas proteínas? Esas proteínas son las ciclinas y las quinasas. El CDK es quinasa, ¿ya? Quinasas, ciclinas y quinasas. Las ciclinas y las quinasas se van a trabajar de la mano, ¿ya? Mira por acá. Aquí, mira. Por acá tienes a la quinasa y por aquí tienes a la ciclina. La quinasa, ¿de quién depende? Depende de la ciclina. O sea, ellos dos van a trabajar de la mano, ya, de la mano. ¿Y cuál es la función de una quinasa? Catalítica, ya, catalítica. Catalítica, recuerda que es acelerar los procesos bioquímicos. ¿Y qué hace la ciclina? La ciclina se encarga de regular, ya regular la concentración de las proteínas en cada etapa de la interfase, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las ciclinas y las quinasas que participan durante el ciclo celular? Ahí tenemos 4 tipos de ciclinas y 3 tipos de quinasas. Por ejemplo, para que ocurra el crecimiento de la célula que yo te mencioné, que se daba en la G1, para ello, ¿quién participa? Participa la ciclina D. La ciclina D acompañado de la quinasa CDK4 y la CDK6. Ya, eso participan ¿dónde? En la G1. Luego tenemos en la transición de la G1 a la S, en la transición. ¿Qué ciclina participa? Participa la ciclina E con la quinasa CDK2. ¿Ya? Ahora, para que ocurra la replicación, la síntesis del ADN, participa la ciclina A con la CDK2. Ya, ciclina A con CDK2. Ahora, para que esa célula de la G2 pase a la fase de división, de manera, en esa transición, participa la ciclina B y la quinasa CDK1, o también llamada factor promotor de la mitosis. Ahora, yo sé que tú estás observando por aquí puntos de control que dice pare, pare, pare. ¿Ahí quién participa? Ahí participa la P53. A la P53 se le llama el guardián del genoma. ¿Qué es el P53? Es una proteína, ¿ya? Es una proteína. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Es como, imagínate como si fuera una seguridad, un policía, imagínate. Ya, por ejemplo, para que esta célula que ha crecido en la G1 pase a la S, debe cumplir ciertos requisitos. Un tamaño adecuado, la duplicación de organelas de manera correcta, todo eso. Ya, si todo está ok, el P53 en este punto de control, también llamada checkpoint, ¿qué es lo que hace? Le da luz verde para que pueda pasar a la siguiente fase. ¿Ya? De igual manera, aquí ocurre la replicación del material genético de la célula, pasa a la G2 y en la G2, antes que pase a la división, también hay un punto de control,
Ya el checkpoint, ¿quién se encuentra ahí? Se encuentra la P53 y la P21. Ya, la P53 y la P21. Mira, te dice, imagínate que la replicación del ADN ha ocurrido de manera incorrecta. ¿Qué pasa? La P53, ¿qué es lo que hace? Le pide a la célula que repare ese error. Pero si hay demasiados errores en el proceso, ya en el proceso de la célula, ¿qué es lo que va a pedir la P53? Sacrifica la célula, ¿ya? Pide que se autosuicide esa célula, ¿ya? Porque recuerda que una célula que ha duplicado mal el ADN, todo ello, si se dividiera, pues causaría anomalías en un individuo, ¿ya? Por eso que la P53 junto a la P21, la retinoblastona, cumple un rol muy importante. Ya ellos supervisan si todo se está llevando de manera correcta. Listo, con todo ello, ya podemos hablar por aquí de las divisiones. Recuerda que existen dos tipos, mitosis, meiosis. Primero vamos a hablar de la mitosis. La mitosis, vamos por aquí con las características de ella. Toda esta parte vendría a ser la interfase, ¿ya? La interfase. La mitosis es cortísima, ¿ya? Corta. Por acá tenemos el factor promotor de la mitosis, ya que vendría a ser una quinasa, ya CDK1, y toda esta parte es el proceso que se lleva a cabo de la mitosis, de manera resumida, ya de manera resumida. Características de la mitosis. ¿Quiénes la realizan? Las células somáticas, ya las células somáticas. Mira, justamente acá te lo dice, ¿no? Realizado por las células somáticas o células corporales 2N, o sea, ellos son diploides. Presentan 46 cromosomas. Excelente. Luego tenemos por acá división ecuacional. La mitosis tiene una división ecuacional. Eso significa que va a mantener el número de cromosomas. Mira, observa por acá. La madre, mira, tiene 2N cromosomas. Si la madre tiene 2N cromosomas y la mitosis es de división ecuacional, los hijos, ¿cuántos cromosomas van a tener? También igual que la madre, 2N. Ya en eso consiste división ecuacional. Se mantiene el número de cromosomas. En la mitosis, ¿cuántas células hijas se obtenían? Dos. Ahí están las dos células hijas. Otra característica, la mitosis es holotípica. ¿Qué significa que sea holotípica? Que no existe una variabilidad genética. Ya esas células hijas son muy idénticas a la célula madre. ¿Qué más? Número de divisiones. ¿Cuántas divisiones ocurren en la mitosis? Solamente uno por cada ciclo. ¿Ya? Uno por cada ciclo de la mitosis. Como producto, ¿cuántas células hijas obtengo? Mira, observa por aquí. Obtengo 4 células hijas. 4 células hijas. Y recuerda que la mitosis es base para la reproducción asexual. Es muy importante para ello. Y alteración de esta puede generar cáncer. Ahora, por aquí vamos a detallar, mira. Aquí ocurre la división de qué? Del núcleo. Si hay división del núcleo, como se le llama, cariocinesis. Y por aquí esas células ya se han dividido completamente. A este proceso es la división del citoplasma. Pero eso, ¿cómo se llama? Citocinesis. Ya, citocinesis. Por aquí vamos a hablar para qué es importante la mitosis. ¿Ya? ¿Para qué es importante? En organismos unicelulares primero. ¿Ya? Recuerda que los organismos unicelulares son aquellos que presentan solamente una sola célula. ¿Ya? Una célula nada más. Eh, Estos organismos unicelulares, ¿para qué es importante la mitosis? Porque es base para su reproducción asexual. Y la reproducción asexual se caracteriza por ocurrir de manera rápida. Y al ocurrir de manera rápida, inmediato, la descendencia de estas especies que son unicelulares va a aumentar de manera muy rápida. Por eso acá te dice, ¿no? Incremento rápido de la población.
Y justamente, ¿quiénes realizan este tipo de reproducción? Por ejemplo, los protozoarios, algas unicelulares, o como ejemplo la Escherichia coli. Por acá tenemos, mira, un protozoario, el Paramecium caudatum, y por aquí tenemos al Plasmodium, ¿ya? Plasmodium sp. Ahora, ¿para qué es importante la mitosis en organismos pluricelulares, aquellos que presentan muchas células? ¿Para qué es importante? Por ejemplo, nosotros somos organismos pluricelulares. Ahí es importante porque permite el crecimiento de un organismo. ¿Ya? ¿Por qué has crecido tú? Porque antes eras eh, un nene, ¿verdad? Nene. Y has pasado por diferentes etapas del desarrollo humano. Y según que pasa el tiempo, tú fuiste creciendo. ¿Quién se encargaba de generar ese crecimiento? Tus células. Ya, tus células estaban realizando mitosis. Y cuando se realiza mitosis, el número de células aumenta. Y al aumentar, pues también va a incrementarse el volumen, ¿ya? El volumen. Por eso ahí ocurre el crecimiento del organismo. También para qué es importante la mitosis en organismos con muchas células, porque permite el mantenimiento de tejidos. Por ejemplo, reemplazo de células dañadas, de células viejas, de las células muertas, por ejemplo, la exfoliación, y también se encarga de la cicatrización de heridas, ¿ya? De heridas. ¿Por qué tu herida se cicatriza? Porque tus células epiteliales están realizando mitosis, ¿ya? Así es. También es importante porque permite el desarrollo de quién? Del embrión, ¿ya? Del embrión. Por ejemplo, aquí tienes, ¿no? Mira, por acá hay una herida en la piel y están apareciendo nuevas células epiteliales. ¿Y esas células aparecen por arte de magia? No, no aparecen por arte de magia, sino que aparecen por la reproducción llamada mitosis. Esta vendría a ser el desarrollo de un embrión y la tercera imagen sería de exfoliación. Acá se liberan las células muertas, ¿ya? Por aquí vamos a hablar acerca de las fases de la mitosis. ¿Cuántas fases tiene la mitosis? Presenta 4 fases. Ya bueno, en algunos libros como Lumbreras vas a encontrar 5 fases. Y ahorita te voy a explicar por qué hay 5 fases, ¿ya? Ahora, ¿cómo te vas a acordar de esas 5 fases? ¿Cómo te vas a acordar? Con la siguiente mnemotecnia. Ya ahí te dice, mira, prometo, Ana, telefoniarte. Pro sería de la profase, met sería de metafase, ana sería de anafase y tel sería de telofase, ¿ya? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuántas fases de la mitosis hay? 4 fases. ¿Cuántas fases también hay de la meiosis? 4. El nombre va a ser lo mismo. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Vamos por aquí a hacer un pequeño resumen de la interfaz, ¿ya? De la interfase, que ya lo vimos, ¿no? Interfase. ¿Cómo se encuentra la célula en la interfase? De esta manera, mira. Por acá tienes a la membrana plasmática o en este caso, la membrana celular. Ya también esa célula que presenta envoltura nuclear, que nosotros lo llamamos carioteca. Ya, carioteca. ¿Qué más se encuentra por aquí en esta parte? El nucleolo. ¿Y cómo se encuentra el material genético en la interfase? Se encuentra en forma de cromatina. Recuerda que la cromatina es la forma del material genético descondensado, ya descondensado. De la cromatina se forma el cromosoma. Ya cuando esa cromatina se compacta, se condensa, ahí se forma cromosomas, ¿ya? Cromosomas. ¿Y qué más hay por acá? Por aquí tenemos centrosomas. Recuerda que un centrosoma es el conjunto de dos centriolos. Ya, mira acá, hay 2 centriolos. Cada uno son un centriolo.
Acá hay dos centriolos, sería un centrosoma, por acá hay otros dos centriolos, sería otro centrosoma. Por eso que por acá te comenta que hay dos centrosomas. Dato importante. eh, ¿Cómo es la cariocinesis animal? Es astral. ¿Por qué es astral? Es astral porque la célula animal presenta centriolos y el conjunto de centriolos, que es lo que forma centrosomas. Y el centrosoma que puede formar ásteres. Ya recuerda, por eso que la división del núcleo en célula animal es de tipo astral y en el vegetal es anastral. ¿Por qué? Recuerda que la célula vegetal no presenta, ya, no presenta centriolos. A cambio del centriolo, que es lo que presenta que los casquetes polares. Ya presenta los casquetes polares. Ahora sí, por acá vamos a hablar de la primera fase de la mitosis, la profase. Pero recuerda que la profase es la etapa preparativa de la célula. ¿Ya? Esa célula o esa fase, ¿cuánto tiempo le va a llevar aproximadamente? Media hora, 30 minutos. Y dentro de la profase podemos hablar de dos. Y justamente, por ejemplo, libros como Lumbreras, la profase tardía lo separa como una fase más. ¿Y qué nombre le coloca? Le coloca el nombre de prometafase. Ya, ese prometafase es simplemente la profase tardía. Ya la profase tardía. Ahora, ¿qué ocurre en la profase temprana? Mira, observa, compara con la interfase. En la interfase estos dos centrosomas se encontraban casi juntas. ¿Qué es lo que va a pasar en la profase temprana? Estos centrosomas van a migrar hacia dónde? Migran hacia los polos. Ya, una célula tiene dos polos, ya por cierto, dos polos. Ahí está, justamente acá te dice, ¿no? Los centriolos migran hacia dónde? Migran hacia los polos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que van a formar también? Este pequeño reflejo brilloso, ¿cómo se le llama? Áster. Áster. Y al migrar, ¿qué es lo que forman estos centrosomas o centriolos? Van a formar esta red. ¿Cómo se llama esta red? Obviamente no se llama red, sino se llama el uso acromático. Pero como estamos en la mitosis, se le va a llamar uso mitótico. Ya se llama uso mitótico. ¿Y de qué está formada el uso mitótico? De microtúbulos. Ya está formada de microtúbulos. ¿Qué más ocurre en la profase temprana? ¿Recuerdas que acá hay una carioteca? Sí, ¿verdad? Esta carioteca se va a desintegrar. Justamente te dice, ¿no? Envoltura nuclear desintegrándose. Se desintegra, o sea, desaparece la carioteca. Una vez que desaparece la carioteca, estos cromosomas van a empezar a condensarse. Ya empiezan a condensarse y forman cromosomas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esos cromosomas, ¿dónde se van a encontrar? Esparcidos en aquí en el citoplasma, ¿ya? En todo el citoplasma. Y recuerda que este cromosoma, su parte centro, ¿cómo se le llama? Centrómero, ¿ya? Se le llama centrómero. Y por aquí también, ¿quién se está desapareciendo? El nucleolo. Ya el nucleolo también está desapareciendo. Eso ocurre en la profase temprana. Ya, y dato importante, aquí empieza ¿quién? La cariocinesis. ¿Qué es la cariocinesis? Es la división del núcleo. ¿Qué ocurre en la profase tardía? En la profase tardía, mira, ya se ha desintegrado completamente la carioteca. Solamente quedan fragmentos. ¿Y qué ocurre? Esto de aquí es obviamente el microtúbulo del áster, ya microtúbulos. Y aquí ocurre el proceso llamada pesca cromosómica. Como esos cromosomas se encontraban en todo el citoplasma, ¿qué es lo que va a pasar? Los usos acromáticos van a anclarse, necesariamente ¿dónde? En el, en el cinetocoro de un cromosoma.
Y a ese proceso de que ese uso cromático se ancle al cinetocoro de una cromosoma, obviamente de ambos lados, de ambos polos opuestos, a ese proceso se le llama pesca cromosómica. ¿Bien? Listo. ¿Qué más ocurre aquí? Nada más. Ya recuerda, lo más importante que ocurre ahí es pesca cromosómica. ¿Qué es la pesca cromosómica? Es cuando el uso se ancla en el cinetocoro de cada una de las cromosomas. Luego pasamos a la siguiente fase llamada metafase. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la metafase? Ocurre la alineación. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente? 3 minutos. ¿Ya? 3 minutos. Esos cromosomas, después de la pesca cromosómica, se encuentran desordenados. Y en la metafase es donde esos se van a alinear. Ahí está. Todos esos cromosomas están alineados. ¿Cómo se llama esta de aquí, esa pequeña línea discontinua? Se llama placa metafásica o también se le puede llamar placa ecuatorial simple. Ya, placa ecuatorial simple. Este de aquí vendría a ser el uso mitótico o el uso acromático. Ya recuerda que el uso acromático se va a anclar en el cinetocoro ¿de quiénes? De ellas, de los cromosomas. Y justamente también en la metafase, una cromosoma alcanza su máxima condensación. Ya, aquí en metafase. ¿Cuántas cromátides tiene este cromosoma? Tiene dos cromátides. De la mitad hacia arriba es una, de la mitad hacia abajo es otra cromátide. En total, a esta cromosoma, ¿cuántas cromátides le forman? Dos cromátidas. Ya, dos cromátides. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerda que eso de ahí es el uso. Ya, el uso, el centriolo. Ahora, ¿qué más debes acordarte de la metafase? De la metafase debes acordarte dos cosas. Cromosomas se alinean en la placa metafásica, cromosomas alcanzan su máxima condensación y la metafase es la fase excelente, perfecto para observar el cariotipo de una especie. ¿Qué es el cariotipo? Recuerda que era conjunto de cromosomas. Bien, siguiente fase viene a ser la anafase. ¿Qué ocurre en la anafase? Recuerda que estas dos cromátides hermanas están unidas por una proteína llamada la coesina. ¿Ya? Aquí justamente se va a liberar esta enzima que va a cortar, ya que va a encargarse de desintegrar a las coesinas. ¿Cómo se llama? La separasa. La separasa, ¿qué es lo que hace? Va a desintegrar a las coesinas. Y al desintegrar a las coesinas, ¿qué es lo que va a ocurrir con esos cromosomas? Se van a empezar a separar. Aquí está, mira. Acá este cromosoma, ¿cuántas cromátides tenía? Dos. Ahora, ese cromosoma, ¿cuántas cromátides tiene cuando se están separando? Solamente presenta una cromátide. ¿Ya? Una cromátide. De aquí vendría a ser el uso mitótico. ¿Ya? Ahora, el dato importante de la anafase es que aquí va a empezar la citocinesis. Aquí va a empezar la división del citoplasma. ¿Ya? ¿Y por qué se separan esos cromosomas? Se separan porque el uso mitótico o el uso acromático se empieza a cortar. ¿Ya? ¿Dónde se corta el uso acromático? En la anafase. Y cuando el uso acromático se acorta, estas cromosomas hijas van a migrar hacia dónde? Van a migrar hacia los polos. Y la última fase de la mitosis vendría a ser la telofase. Ya la telofase es la fase de la reproducción. Ya esto puede tomar un tiempo aproximado de ¿cuánto? De 15 minutitos. Ya de 15 minutos. Ahí tenemos, mira. ¿Aquí qué ocurre? Aquí ocurre todo lo contrario a la profase.
¿Recuerdas que en la profase se desintegraba la carioteca? Aquí reaparece la carioteca. ¿Y qué es lo que también se forma? El surco de segmentación o el surco de clivaje. Ya mira, la envoltura nuclear se empieza a formar. Ya reaparece la carioteca. También reaparece ¿quién? El nucleolo. Ya el nucleolo también reaparece. ¿Qué más? Estos cromosomas, recuerda que estaban muy condensadas. ¿Qué es lo que va a pasar en la telofase con esos cromosomas? Se van a descondensar. Y al descondensar, ¿en qué estado regresan ese material genético? En su estado de forma cromatina. Ya se van a volver cromatina. Y la cromatina es la forma descondensada del material genético. Ya, y aquí completamente, ¿quién desaparece? Ellos, ¿no? El uso acromático, también llamado el uso mitótico. ¿Qué más ocurre aquí? Aquí se da fin a la citocinesis, división del citoplasma, y la cariocinesis, que vendría a ser la división del núcleo. Por aquí vamos a profundizar un poquito más acerca de la citocinesis. ¿Dónde ocurre la citocinesis? Fin de la citocinesis en telofase. Recuerda que nosotros vamos a tener citocinesis para la célula animal y citocinesis para la célula vegetal. ¿Cómo ocurre para la célula animal? La citocinesis es de tipo centrípeta. ¿Ya cómo es citocinesis centrípeta? Es del exterior hacia el centro, mira. Es como si tú estuvieras ahorcando algo. Así ocurre la citocinesis animal. ¿Ya? Y justamente aquí se forma el surco de clivaje o surco de segmentación. Y por aquí en el medio nosotros tenemos el anillo contráctil, ¿ya? El anillo contráctil. Después de que se termine la citocinesis, división del citoplasma, nosotros vamos a obtener, mira, dos células hijas. Estas dos células hijas, ¿cómo son? Dos n. O sea, son dos células hijas diploides. ¿Cómo ocurre para la célula vegetal? Para la célula vegetal es lo opuesto, es centrífuga. Ya ocurre desde el centro hacia el exterior, ya del centro hacia afuera. Eso es centrífuga. Y aquí, ¿quién participa? Participa el fragmoplasto, mientras que en el animal, ¿quién participa? El anillo contráctil. En el vegetal, el fragmoplasto. Luego que ocurra la citocinesis de manera completa, de igual manera vas a tener a dos células hijas de dos N cromosomas, o sea, diploides. Y ahí tiene su resumen de la mitosis vegetal. A un pequeño resumen. Recuerda que ocurre de manera muy similar a la célula animal, con las únicas diferencias de que aquí no hay centriolo y la que se encarga de formar el uso acromático viene a ser un casquete polar. ¿Ya? Un casquete polar. Continuamos con meiosis. Características de la meiosis. Recuerda que la meiosis es un poquito más complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abarca dos divisiones. Ya por acá, por ejemplo, en esta parte B tenemos a la meiosis 1 y en la parte C tenemos a la meiosis 2. Y la A vendría a ser la interfaz. Ya características por acá. En la meiosis se dice que son gonídicas. ¿Por qué son gonídicas? Porque son realizadas por las células germinales.
ya las células germinales. Y aquí son de N cromosomas, ¿ya? De cromosoma, por ejemplo, de 23, ¿no? Que sería haploide. ¿Cómo es su división? Reduccional para la meiosis 1 y ecuacional para la meiosis 2. Pero ¿cómo es una división reduccional? Vamos por aquí. Mira, la madre, ¿cómo es? Diploide, o sea, tiene 2 N cromosomas. ¿Y el hijo, cómo será? El hijo va a presentar la mitad de cromosomas, o sea, 23, y eso se representa con N cromosomas. Eh, Recuerda que la meiosis también se caracteriza por ser heterotípica. ¿Y qué significa que sea heterotípica? Significa que existe una variabilidad genética, ¿ya? ¿Por qué hay una variabilidad genética? Porque en la profase 1 hay una subfase llamada paquinema, donde ocurre el crossing over, ¿ya? Donde ocurre el crossing over. Luego tenemos por aquí número de divisiones por ciclo de la meiosis, 2. Tenemos meiosis 1, meiosis 2. Luego, como producto, ¿cuántas células hijas tenemos en la meiosis? 4. ¿Dónde están? Aquí, mira. 1, 2, 3 y 4. Aquí en la parte inferior. Eh, y la meiosis es la base para la reproducción sexual. ¿Ya? Es base para la reproducción sexual. Mientras que la mitosis era base para la reproducción asexual. Una alteración que genera aneuploidías, o sea, genera síndromes, que podrían ser trisomías o podrían ser las monosomías. Donde se hablan acerca de las aneuploidías, se habla en el tema de citogenética. ¿Ya? Ahí se habla acerca de todas las aneuploidías, de todos los síndromes, tanto generados por los cromosomas somáticas o producidas también para los cromosomas sexuales, ¿ya? Y ese tema no se ve en academia, ¿no? No se ve en academia. Vamos por acá. Importancia. ¿Para qué es importante la meiosis? ¿Para qué es importante en las plantas? Porque permite la esporogénesis. La esporogénesis es la formación de las esporas, ¿ya? Por ejemplo, la megaspora y la microspora. Megaspora vía femenina y microspora vía masculina. Ahí está, mira, microsporogénesis vía masculina y macrosporogénesis vía femenina. Ahora, ¿para qué es importante en animales? En animales, la meiosis permite la formación de la gametogénesis, o sea, permite la gametogénesis. ¿Y qué es la gametogénesis? Es la formación de los gametos sexuales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles? Tienes al espermatozoide y tienes al óvulo. ¿Ya? Recuerda, acá tienes a la espermatogénesis que lo realizan los varones y la ovogénesis que lo realizan las señoritas. Por aquí un resumen de la meiosis. Recuerda que la meiosis se divide en dos partes. Meiosis 1, que tiene una división reduccional, y la meiosis 2, que presenta una división ecuacional. La meiosis 1, ¿ya? La meiosis 1, ¿cuántas fases tiene? 4 fases. Lo mismo de la mitosis, ¿ya? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero como te encuentras dentro de la meiosis 1, a todo le colocas 1. Entonces se llamará profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Cuando observes anafase 1, vas a pensar directo en ¿qué? En meiosis 1. Y si observas profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, directo en meiosis 2. Ahora, recuerda que en la profase 1 existen todavía 5 subfases. ¿Cuáles son? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Ya? Esos son 5 subfases que se encuentran dentro de la profase 1.
¿Solamente ocurre en la profase 1? Sí, solamente hay en profase 1. En la profase 2 no ocurre ya esos 5 subfases. ¿Ya? Ahora, para que pueda ocurrir la meiosis 2, es necesario que esas células hijas obtenidas en la meiosis 1 pasen por la intercinesis. La intercinesis, ¿qué hace la célula hija dentro de la intercinesis? Va a duplicar los centriolos. Recuerda que después de una división, la célula hija solo se queda con un centrosoma. Ya hay un centrosoma único, no puede formar a los usos. O sea, puede ir a los polos, pero no puede formar al uso. Entonces, en la intercinesis, al duplicarse, ya va a presentar dos centrosomas. Y dos centrosomas sí pueden crear el uso acromático. Vamos por aquí a hablarte acerca de las fases de la meiosis. De la primera meiosis. Recuerda que la primera meiosis tiene una división reduccional. Ya, división reduccional. Eh, Vamos a traer por acá un resumen de la interfaz. Ya recuerda que la interfase, esa célula va a presentar el material genético en forma de cromatina, va a presentar una envoltura nuclear llamada carioteca, también va a estar presente aquí el nucleolo y un par de centriolos que forman a los centrosomas. Recuerda que en la profase 1 existen tres etapas: profase temprana, profase intermedia, profase tardía. Mira, vamos a obtener todo para poder comparar qué ocurre en cada una de ellas. Ahí está. En la profase temprana, ¿qué es lo que va a pasar? Esos centrosomas migran hacia los polos, formando el uso acromático. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la profase intermedia? En la profase intermedia se forman los bivalentes. Cuando nosotros hablamos de bivalentes, ya nos referimos a la sinapsis cromosómica, ya a la sinapsis cromosómica. Ya, y ahí hablamos también de cromátidas hermanas. Ya aquí hay dos cromosomas con dos cromátidas juntas. Y en la tardía, ¿qué ocurre? En la tardía ya termina de desintegrarse la carioteca. ¿Dónde empieza? Empieza aquí en la profase temprana. Aquí inicia la desintegración de la carioteca. Y por aquí, mira, justamente ya está desapareciendo esa carioteca. ¿Y dónde termina de desaparecer? En la profase tardía. Ya la desintegración de la carioteca. Pero yo te comentaba que en la profase 1 hay 5 subfases. Esas están por aquí, mira, dentro de la profase 1. Y justamente la profase 1, al tener 5 subfases, es el periodo más largo, es el periodo más complejo, es el periodo más importante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te vas a acordar de esos 5 subfases? Con esa mnemotecnia. Le sigo Paquita día a día. Le vendría a ser de leptonema, sigo de sigonema, paqui de paquinema, día de di de diplonema y día de diacinesis. Ahora, por acá vamos a observar cada una de ellas. ¿Qué ocurre en el leptonema? En el leptonema ocurre la formación de un buquet cromosómico. Cuando yo te mencione la palabra buquet cromosómico o en forma de ramilletes, se refiere simplemente a la condensación del cromosoma duplicado. ¿Y qué ocurre en el cigonema? En el cigonema se forman los bivalentes. ¿Ya? Cuando se forman los bivalentes, podemos hablar de sinapsis cromosómica. ¿Ya? Sinapsis cromosómica. Y justamente en esta parte donde hay contacto, se llama el complejo sinaptonémico. ¿Ya? El complejo sinaptonémico. ¿Y qué ocurre en el paquinema? El paquinema es fuente de la variabilidad. O sea, aquí ocurre lo que te estaba comentando ya muchas veces, el crossing over. Ya, aquí se da el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Es la recombinación genética o el entrecruzamiento de los cromosomas también. Y como hay una recombinación, una mezcla de genes, ya es
fuente de variabilidad. Luego tenemos al diplonema. ¿Qué ocurre en el diplonema? En el diplonema van a terminar, por ejemplo, esta sinapsis llega a su final, ¿ya? Termina la sinapsis y se forman estos puntos de unión, puntos de contacto llamadas quiasmas, ¿ya? Quiasmas. Y en la diacinesis, ¿qué ocurre? En la diacinesis, los bivalentes ya están excelente, preparados, listos para pasar a la siguiente fase de la meiosis. Ya recuerda, resumen, leptonema, buquet o ramillete cromosómico, cigonema, formación de sinapsis cromosómico, paquinema, crossing over, diplonema, formación de quiasmas, y diacinesis, la separación, ¿no? O bivalentes listos. Por aquí están los tres siguientes fases de la meiosis 1. Como estás en la meiosis 1, lo vas a llamar metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Qué ocurre en la metafase 1? En la metafase 1 ocurre la alineación de los cromosomas en la doble placa ecuatorial. Ahí está. Eso es lo más importante que tú debes recordar de la metafase 1. La doble placa ecuatorial, ya doble placa metafásica también se le llama. Bien, ahora, ¿qué ocurre en la anafase? En la anafase ocurre la disyunción 1. Ya esos cromosomas se van a separar, van a migrar hacia los polos porque el uso acromático se acorta. Ya que ocurre la disyunción 1. Un dato importante es que si esta separación no ocurre de manera correcta, ahí se generan las aneuploidías. Podrían ser trisomías o monosomías. Y eso donde ocurre en anafase 1 y en anafase 2. Y en la telofase, ¿qué ocurre? En la telofase ocurre la reproducción. Ya aquí va a terminar la citocinesis y la cariocinesis. Y va a reaparecer la carioteca. Reaparece la carioteca, la cromatina perdón, los cromosomas se descondensan para volverse cromatinas. Y por acá también se va a formar el surco de ruptura, surco de segmentación, surco de clivaje. Ya aquí ocurre la citocinesis 1, la primera citocinesis porque son dos, porque hay dos fases de la meiosis. Después de que esa célula termine con la citocinesis, vas a obtener ¿cuántas células hijas? Dos células hijas. Pero cada célula hija, ¿cuántos centrosomas va a presentar? Una nada más. Entonces, ellas pasan por intercinesis. ¿Qué ocurre en la intercinesis? La duplicación de los centriolos. Por lo tanto, ya van a tener ¿cuántos centrosomas? Dos centrosomas. Luego tenemos por aquí, mira, la meiosis 2. La meiosis 2 es de división ecuacional. Número de cromosomas se mantiene constante. Pero en el anterior, esas cromosomas hijas de la telofase 1, ¿cuántos cromosomas tiene? Tiene la mitad. Ya tiene N cromosomas. Entonces, en la meiosis 2 vamos a mantener esos N cromosomas que vendrían a ser 23. Vamos a resumir por acá. A ver, ¿qué ocurre en la profase 2? En la profase 2 ocurre lo que ya hemos comentado. Esos centrosomas van a migrar hacia los polos opuestos. Migran hacia los polos opuestos formando el uso acromático. ¿Qué ocurre en la metafase? En la metafase, recuerda que va a ocurrir alineación de los cromosomas. ¿Dónde? En la placa metafásica. Pero aquí se forma placa ecuatorial simple. Ya en la metafase 2, placa ecuatorial simple. Mientras que en la metafase 1 se forma la placa ecuatorial doble. Anafase. En la anafase 2, ¿qué ocurre? La disyunción de esos cromosomas. Ya, aquí solamente vas a tener una cromátide nada más. Y aquí inicia la citocinesis, donde termina en la telofase termina la citocinesis. Y cuando termina la citocinesis, ¿qué se obtiene? Se obtiene dos células hijas arriba, dos células hijas abajo, cada una con N cromosomas. En total, ¿cuántas células hijas hay? Hay 4 células hijas.
Listo. Por último, hablemos por aquí acerca de la gametogénesis. La gametogénesis es la formación de los gametos sexuales. Tenemos primero por aquí a la espermatogénesis. Bien, aquí sí voy a pedir que participes. ¿Dónde ocurre la espermatogénesis? Pueden participar señoritas, varones, todos. ¿Dónde ocurre la espermatogénesis? Recuerda que la espermatogénesis es la formación de ¿qué? Formación de los espermatozoides. Túbulos, ¿ya? Bien, María, ¿qué dicen los demás? Todos chicos participen o ya sean... Exacto, claro, claro, claro. Sí, sí lo entendí, sí lo entendí. Eh, ¿Qué dicen los demás muchachos? ¿Están ahí o están durmiendo? A ver, reaccionen. Pulgarcito arriba. Ya, sí, sí, sí siguen vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Excelente. Tienes toda la razón. Mira por acá. El lugar de la espermatogénesis ocurre ¿dónde? En los túbulos seminíferos de los testículos. Así es. Y tiene que pasar durante todo este proceso. Justamente todo esto lo que hemos hablado es la meiosis. Ya de la meiosis hemos hablado. Todo eso, lo que has observado, eso ocurre para la formación del espermatozoide y también para la formación del ovocito secundario. Ahora, ¿cuándo inicia la espermatogénesis en el varón? ¿Cuándo? ¿En qué etapa de desarrollo humano? Infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, vejez. ¿Cuándo empieza? Comenten por ahí. Jovencitos, ¿cuándo han tenido sus sueños húmedos? ¿Se acuerdan? Es que eso pasa en los varones, tienen los sueños húmedos. Ya ahí ya empieza pues su primera eyaculación. ¿Ya? Exacto. ¿Cuándo inicia? Con la pubertad. ¿Ya? En la pubertad inicia. ¿Y cuándo termina la espermatogénesis en los varones? No termina nunca. ¿Cuándo termina? Con la muerte. Pero, profe, yo he escuchado sobre la andropausia, que es equivalente a la menopausia en las damas. Sí, andropausia puede ocurrir en el varón, sí, pero la andropausia no detiene la espermatogénesis, sino que simplemente la andropausia, ¿qué es lo que hace? Limita. ¿Ya? Por ejemplo, ese varón que ya ha pasado por andropausia o tiene andropausia, va a producir menos cantidad de espermatozoides y esos espermatozoides van a ser de menos calidad. ¿Ya? Eso es un varón con andropausia. Pero la andropausia no detiene la producción de espermatozoides. Recuerda que existen hormonas de regulación, ya hormonas de regulación, por ejemplo, la GnRLH, la que estimula la liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la hormona folículo estimulante? Actúa sobre las células de Sertoli y esto ¿qué es lo que hace? Nutre y participa en el desarrollo de quiénes? De los espermatozoides. ¿Y qué hace la hormona luteinizante? La luteinizante actúa sobre las células de Leydig. ¿Y qué hacen las células de Leydig? Producen testosterona, que es otra hormona. ¿Y qué es lo que hace la testosterona? La testosterona favorece a la espermatogénesis, o sea, permite el desarrollo de qué? De los espermatozoides. ¿Cuánto dura el ciclo de la espermatogénesis? Aproximadamente 64, 74 días, ¿ya? ¿Cuánto tiempo le toma al espermatozoide madurar? 10 a 14 días. ¿Y dónde madura? En el epididio. Ya por eso que ahí dice, ¿no? Maduración epididimaria. ¿Cuántos espermatozoides se obtienen en la espermatogénesis? 4 espermatozoides, ¿ya? Cuatro espermatozoides. Eh,
¿Y cuántos espermatozoides un varón sano produce al día aproximadamente? De 15 a 250 millones de espermatozoides al día. O sea, amiguito, ahí tienes una fábrica funcionando las 24 horas del día. O sea, es una cantidad abismal. O sea, por hora, por minuto, estás produciendo miles de espermatozoides. Así es. Ahora, ¿cuántos espermatozoides eyaculas en cantidad? Recuerda que los valores son aproximados. Ya esos valores pueden variar dependiendo de la salud de la persona, dependiendo de su alimentación, etc. ¿Ya? Una persona sana, aprox, un rango normal. ¿Ya? Ahora, por eyaculación, ¿cuántos espermatozoides eyacula el varón? Obviamente también un varón sano. De 39 a 400 millones. ¿Ya? Eso es una cantidad promedio normal. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que por cada mililitro de semen eyaculado debe estar presente más de 14 millones de espermatozoides. ¿Ya? O sea, mayor o igual a 14 millones de espermatozoides. ¿Y cuántos mililitros de semen eyacula un varón? Aproximadamente de 1,5 hasta 5 mililitros. ¿Ya? Así es. Bien, ahora continuamos con la ovogénesis. La ovogénesis. ¿Dónde ocurre la ovogénesis, señoritas? Varones también deben conocer esa parte. ¿Dónde ocurre la ovogénesis? Bien, 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 bien. Excelente. ¿Dónde ocurre? En los ovarios. Así es. Estás en lo cierto. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia la ovogénesis? ¿Cuándo empieza, señoritas? Varones. Recuerden que las damas son más adelantadas, por cierto. ¿Cuándo empieza? Así es, Valeria. Correcto. Empieza antes que nazca. Así es, empieza en el tercer mes intrauterina. Ya en el tercer mes de gestación, ahí inicia la ovogénesis. Solamente inicia, luego se queda ahí detenido, ¿ya? Se queda detenido, se queda en pausa. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa señorita nazca, crezca y alcance una edad. ¿Ya? Ahora, ¿a qué edad o cuándo o con qué se reactiva la ovogénesis? ¿Con qué se reactiva la ovogénesis? Con la primera, ¿con la primera qué? Con la primera menarquía. ¿Qué es la menarquía? Claro, sí es cierto, Yadira. ¿Qué es la menarquía? Ya mira, se reactiva con la primera menarquía, así es, con la primera menstruación, ¿no? Es menstruación, ¿no? Claro, con eso se reactiva la producción del ovocito secundario, así es. Y cuando inicia la menstruación, cada mes te va a visitar, siempre, ¿no? Siempre te tiene ahí. Bien, ahora, ¿cuándo termina la producción de esos ovocitos secundarios? Con la menopausia. Si una mujer tiene menopausia, ella ya no produce ovocito secundario. Listo. Ahora, también existen hormonas de control, ¿no? Tienes la hormona folículo estimulante, tienes a la folículo luteinizante, también tienes al estrógeno, a la progesterona. Ahora, ¿cuánto dura el ciclo de la ovogénesis? Exactamente 28 días, pero se redondea en un mes, ¿ya? Un mes dura. Ahora, como producto por ciclo, ¿cuántos ovocitos así fértiles se obtienen? Solamente uno, ¿ya? Un ovocito por cada ciclo. ¿Y el resto qué es? Porque tú sabes que en la meiosis, como células hijas, ¿cuántos obtienes? Cuatro, ¿verdad? Si uno es fértil, llamado ovocito secundario, tres de ellas que van a ser cuerpos
polares. Van a ser cuerpos polares. Recuerda, ¿cuándo yo puedo hablar de un óvulo? Recuerda, óvulo y ovocito secundario son cosas muy distintas. Óvulo es cuando ocurre la fecundación. Cuando el espermatozoide y el ovocito secundario se unen, ya ahí viene a ser óvulo. Pero si no hay contacto entre ellos dos, entre esos dos gametos, del caso de la mujer solamente se llamaría ovocito secundario, nada más. ¿Ya? Y actualmente también sabemos, ¿no? Que antiguamente se creía que el primer espermatozoide que llegaba al ovocito secundario era el que fecundaba. Y en los últimos estudios sabemos que eso es falso. ¿Quién escoge al mejor candidato? El ovocito secundario. Si tú estás presente aquí, ahorita, aquí en la sala, en la clase, tú has sido la mejor opción entre millones. Así que siéntete orgulloso, ¿ya? Bien, chicos, con eso, así es, tú has sido la mejor opción de millones, ni siquiera miles, millones. O sea, tienes que estar orgulloso. Bien, con eso culminamos nuestra clase del día de hoy. Pasamos a las preguntas. Ahí saca tu compendio para que puedas ir marcando tus claves del tema de ciclo celular. Primera pregunta nos dice lo siguiente. Durante una investigación con células de la médula ósea, se observa tras añadir un inhibidor, las células se detienen sin haber duplicado su ADN, aunque continúan creciendo. ¿En qué fase del ciclo celular se acumulan las células? Pregunta, ¿dónde la célula aumentaba de tamaño? En la primera fase de la interfase, ¿verdad? Entonces, tu clavecita, ¿cuál sería? O sea, no llega a la fase S. No llega a la fase S. Excelente. La clave sería la D, fase G1. Siguiente pregunta, dice, un estudiante observa al microscopio una célula en división, donde los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador, en la placa metafásica. ¿Ya? Cada uno compuesto por dos cromátidas unidas por el centrómero. ¿Qué etapa de la mitosis se está presenciando? Dime, ¿en qué fase de la mitosis se alinean los cromosomas? Excelente, Dafne. Correcto, la metafase. Ya siempre que escuches la palabra ecuador, placa metafásica, alineación de cromosomas, eso va a ocurrir siempre ¿dónde? En la metafase. Siguiente pregunta dice, en un experimento con células de raíz de la cebolla, se detecta que después de la mitosis, se forman dos células hijas con núcleos independientes, pero permanecen unidas por un puente citoplasmático sin completar la separación. ¿Qué proceso no se ha llevado a cabo correctamente? O sea, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que falta? Claro, el núcleo ya se ha separado completamente. Y último, ¿qué es lo que falta? Excelente. La separación del citoplasma. Y eso es la citocinesis. Siguiente. Se administra un fármaco anticancerígeno que actúa uniéndose a los microtúbulos del uso acromático, impidiendo su acortamiento. ¿En qué fase de la mitosis se detendrán principalmente estas células tratadas? Después de que ocurría el acortamiento del uso acromático en la anafase, ¿verdad? Y si no ocurre esta etapa, ¿en dónde se queda? En donde los cromosomas quedaron alineados en la placa ecuatorial. Entonces dime, ¿cuál de las fases sería? La metafase. Excelente, Yadira. Metafase. ¿Ya? La clave 1, dedo, 2, bebita, 3, bebita, 4, bebita. 5. Pregunta 5 dice, eh, una célula con daño en su ADN activa proteínas, o sea, se refieren a la P53, que bloquea la entrada a la fase M hasta que
la reparación sea completada. ¿Qué punto de control se está ejerciendo? Ok, te dice antes de entrar a la división. La división es la fase M. Dime, ¿cuál sería? La G1 a la S, la G2 a la M, porque lo demás descartado, ¿cierto? Así es, antes de entrar a la fase M. Y eso es la G2 y M, ¿no? G2 a M, esa transición. Siguiente, tenemos la 6. En un cultivo celular se marca un grupo de células con timidina radioactiva y se observa que 8 horas después todas las células han entrado a mitosis. Perdón, te dice, todas las células que han entrado a mitosis presentan ese marcaje. ¿Qué fase del ciclo está ocurriendo en el momento de la marca? Recuerda que se puede teñir solamente cuando hay síntesis de ADN nada más. ¿En qué fase se sintetiza el material genético? En la fase, en la fase S. Yes, correcto, sí. En la fase S. Siguiente pregunta dice, durante un experimento de la fusión celular, se une una célula en la fase S con otra en G1. Poco después, el núcleo de la célula G1 inicia su replicación del ADN. ¿Qué factor presente en la célula S explica este fenómeno? Te recomiendo tomarle captura a esta parte porque ahí tienes un resumen más detallado de las ciclinas y las quinasas. Aquí simplemente en la pregunta 7 te hablan de la transición de la G1 a la S. ¿Quién participa? Ciclina E con CDK2. ¿Y qué hay en la clave? Ciclina E, o también llamada factor promotor de la replicación del ADN. Continuamos. La 8. La 8 dice, las células musculares cardíacas adultas pierden la capacidad de dividirse y permanecen metabólicamente activas sin entrar al ciclo celular. ¿En qué fase se encuentran? Ya, a ver, tómale captura, ahí está. Tómale captura, tómale captura. Listo, continuamos. ¿Cuál, cuál comentaron? La G0, ¿verdad? Así es. Recuerda que en la G0 se encuentran todas aquellas células que no realizan división celular. Ya está. Pero obviamente hay también un grupito de células que entran a la G0, pero también tienen opción de regresar. A ellas se le llaman, a esas células se encuentran en la etapa quiescente, ya G0 temporal. Siguiente pregunta. Se descubre una proteína que se acumula durante la interfase y alcanza su máxima concentración al inicio de la mitosis. Luego disminuye abruptamente. Su función es activar quinasas y fosforilar proteínas del uso. ¿De qué proteína se trata? Ni pensarlo. Recuerda que solamente participan dos proteínas en el ciclo celular. Así es, ciclinas y quinasas. ¿Qué hay? Ciclinas. Nada más, porque ya en el contexto te hablan de las quinasas. Continuamos. La última pregunta dice, un ciclo celular completo dura 24 horas en una célula específica. Si la fase S dura 8 horas, la fase G2 dura 4 horas y la mitosis dura 1 hora, ¿cuánto tiempo dura la G1? Sencillo, ¿no? Simplemente, ¿qué vas a sumar? Vas a sumar 4 más 8 más 1. ¿Cuánto sale? 13. ¿Y qué le vas a restar? Vas a restarle a 24 horas. 24 menos 13, ¿cuánto es? 11 horitas. Y tu clave sería la B de bebecito. Bien, muchachos, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. Todavía quedan 7 minutos. Ya ahorita lo coloco, ¿ya? Para que lo puedas marcar. A ver, vamos a buscar la pregunta 7, 8 y 9. Ahí están las claves. Ahí están las claves. Márcalo por ahí. Tiene las claves del examen de control. Ya,
No me acuerdo las preguntas. No sé si alguien podría leerlo. Ya me acordé. En la primera pregunta hablaba del transporte del retículo hacia el aparato de Golgi, ¿cierto? A ver, confirmen. Ya, esa clave es la C, si no mal recuerdo, que dice el transporte del retículo endoplasmático hacia el Golgi y te dice que es anterógrado. Ya, esa es la clave. Creo que está en la C. ¿Sí? Ok. La siguiente te hablaba de qué? La siguiente te habla ¿de qué hablaba la segunda pregunta? Creo que de la Rubisco, de que hay mayor concentración de oxígeno y menor concentración de CO2. Esa o hablaba de... A ver, déjame ver, ¿ya? Ah, ya, del citoesqueleto. Eh, Creo que te decía de la colchicina que detiene la polimerización del microtúbulo, ¿cierto? Ok, ya me acordé. Entonces ahí es la clave C también, la que te dice que no se genera el uso acromático. Que no tengo, a ver, un momento. Déjame conseguirme las preguntas. Me voy a decirle que me pasen por ahí. Ahí está, ya me lo pasaron. Ya, la pregunta uno, si es la C, transporte anterógrado desde retículo hacia el Golgi. La 42 te dice, ¿no? En la colchicina, ya ahí tu clave sería organización y funcionalidad del uso acromático, la C. La 43 sería, te dice bajo concentración de CO2 y alta concentración del oxígeno, eso es eh, la actividad oxigenasa de la rubisco, que lo vimos en fotosíntesis, ¿ya? También casa. La número 44 te dice un paciente presenta anticuerpos que atacan la fosfolípidos más abundantes en la cara externa de la membrana plaquetaria de la trombosis. ¿Cuál es el fosfolípido predominante en la capa externa de la membrana plasmática? Fosfatilicerina, fosfatidilcorina, fosfatidilinositol, fosfatidilcartelitina. Ah, ya, fosfatidilcolina, la 44. 45. Un niño presenta convulsiones y baja concentración de glucosa, cardiocefalorraquídeo, pero su glucosa normal en sangre. Transportador el GLUT. Ya el GLUT es una proteína que transporta la glucosa. ¿Cómo se clasifica el transporte de la glucosa? Ya, transporte de la glucosa es transporte pasivo, lo cual no requiere energía, pero como la glucosa es grande, no puede atravesar la membrana celular, por lo tanto usa la proteína transportadora, y esa proteína transportadora se llama GLUT1. Y si una proteína apoya ese transporte, se llama difusión facilitada. Tu clave sería la C. Difusión facilitada no requiere ATP en la 45. 46. Un estudiante afirma las siguientes proposiciones entre la estructura de un fosfolípido. La cabeza es polar, contiene un grupo fosfato, sí. Y es de naturaleza hidrofílica, sí, porque tiene afinidad con el agua. La segunda, las colas son apolares y están formadas por ácidos grasos y son de naturaleza hidrofóbica, por supuesto. A la colita de los fosfolípidos no le gusta el agua, entonces son hidrofóbicas. Según la composición química del fosfolípido, ¿cuáles de las siguientes opciones es correcta? 1 y 2 son verdaderas. Ahí la clave sería avión. Avión, avión, avión. Bien, chicos. Ya ahí tienes tus clavecitas. Ya hemos culminado de desarrollar la clase. Bien, hasta aquí llegaríamos, jovencitos. Ya nos vemos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal para trabajar el tema. ¿Qué tema toca? Taxonomía, ¿cierto? Taxonomía. Bien, cuídense mucho, vayan ya a almorzar. De hecho, queda todavía 2 minutos, ¿no? Ya vamos a estar por aquí hasta que termine la hora. Bien, más bien, les recomiendo que vayan repasando
que vayan repasando su libro, repasen un poco su teoría. Ya no falta casi nada ya para el examen, solo quedan 3 semanitas nada más. No sé si terminan nada más van a dar o van a descansar una semana. No sé, ustedes deben tener esa información. ¿Cómo les han dicho, chicos? ¿Van a descansar o va a ser como el ciclo pasado? Terminó la clase un viernes. Ah, mira, va a ser igualito. Terminó la clase el viernes y el domingo estaban dando el examen. Claro, también para que no se puedan olvidar rápido la información, ¿no? Es una parte es beneficiosa y por otra parte tampoco, ¿no? Porque no te da el tiempo suficiente para que puedas repasar. Pero si es que lo haces desde ahora, ya vas a tener tiempo para que tú puedas seguir estudiando, tanto repasando la teoría y etc. Recuerden, chicos, que todo es posible. Simplemente sigan perseverando, sigan estudiando. Sé que van a obtener el logro que ustedes se han propuesto, que es ingresar a la universidad y ser los mejores profesionales. Así es. El examen no era 2 de agosto. La verdad no sé cuándo es el examen. Ya publicaron ya en la página de la universidad, creo, el cronograma. 2 de agosto. Quedan semanas. 1, 2, 3. Ah, agosto. O sea, descansarían 2 semanas. Porque terminan, creo que el ciclo termina el 25. ¿Qué dice? Sí se va a descansar una semana. Dice. No hay descanso. No, los feriados no se descansa en la academia. No, descanso es para los del colegio y para los de la universidad. Sí, sí, sí. ¿Cuántas vacantes habrá, sabe? Creo que este ciclo solamente habrá 6 vacantes para cada carrera. Sí, sí, sí. Lo que era doble es para verano. Verano y posiblemente diciembre también sea doble, posiblemente. Sí, medio año es solamente 6 vacantes. Así es por eso, yo como solamente les enseño a ustedes de manera virtual, yo sé que ustedes lo van a lograr, chicos. Solamente me han dado a su aula nada más, virtual, porque yo enseño presencial. Bien, chicos, ya ahora sí podemos ya retirarnos, vayan a almorzar, luego sigan repasando, sigan estudiando. Cuídense mucho, chao. Y el próximo ciclo, ¿en qué? ¿En cantidad de vacantes? Posiblemente sea el doble, posiblemente. Voy a consultar por ahí a ver qué me dice. Y ahí de todos modos también pregunten a su tutora, ella tiene mayor información que yo. A nosotros los maestros no nos dan información de cuántos vacantes hay, nada de eso. Por ahí el número de vacantes es sorpresa por ahí. Sí, sí, sí. Bien chicos, cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye bye.